Buenas. En estos momentos vamos a poder complementar nuestros conocimientos sobre lo que es la gestión integral de residuos sólidos y economía circular, avanzando en función de esto, tocando nuevos temas, tratando de dar más amplitud, probablemente en algunas casuísticas, ¿no? Y en algún tipo de gestión, ¿no? Ya hemos visto de repente el alcance en lo que corresponde la gestión integral de residuos sólidos, tanto en el sector no municipal, a grosso modo, ¿no? Y dando algunos ejemplos, específicamente y principalmente en el sector industrial, ¿no? Que se puede decir el más común de todos. Después sabemos muy bien que tenemos también el sector agropecuario, en el sector minero, en el sector pesquero, en el sector probablemente de telecomunicaciones, en el sector transportes, en el sector hospitalario, etc, 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 etc. Y una serie de lugares donde vamos a tener dentro del sector municipal una gran gestión de residuos sólidos de manera diferenciada. Y esto de aquí obviamente es una gestión de residuos sólidos, los cuales nos conlleva un alcance interesante porque nos va a dar a algunos tipos de sistemas que nos van a permitir, ¿no?, dar algunos nuevos componentes y con ello tener algún tipo de sistema de evaluación para ese tema de emergencia sanitaria. Asimismo, vamos a poder también detallar, y hemos detallado, lo que corresponde a lo que es la gestión integral de residuos sólidos municipales. Ya sabemos un poquito de cuál es su gestión, qué es lo que te evalúan, ¿no?, qué es lo que te revisan, qué es lo que más que nada te pueden estar supervisando o te solicitan, ¿no? O de una u otra manera lo que te pueden estar dando así como comentarios o alcances que te den algunos sistemas de gestión, ¿no? Dentro de ellos, esto de aquí nos van a dar algún tipo de componentes, ¿no?, que nos van a permitir identificar cuáles son las fuentes de generación, cuáles son los puntos de optimización, ¿no?, y cómo lo vamos a poder lograr. Y a partir de eso fortalecer las capacidades de todas las personas, las cuales obviamente van a ser los actores principales y se van a encargar de verificar cuál es esta adecuada gestión. Y esta adecuada gestión va a dar como evidencia, ¿no?, claramente, de que se pueda identificar cada uno de sus sistemas. Estos sistemas, como estábamos mencionando, nos van a brindar algunos lineamientos de gestión interesantes que nos van a también permitir conocer cuáles son los puntos que están faltando desarrollar a nivel de gestión de residuos sólidos municipales y cuál es lo que se está faltando abarcar. Por ejemplo, lo que hemos comentado, la modificatoria de la ley, ¿no?, que todavía se encuentra pendiente, lastimosamente está todavía en stand-by, todavía no ha salido, todavía no se ha complementado. Lastimosamente todavía no tenemos luces sobre este tema, no hay un alcance claro sobre este componente, ¿no? Sin embargo, esperemos que pronto ya tengamos algún alcance específico sobre dicha temática que nos va a permitir darnos algún sistema, ¿no?, un sistema o componente para la gestión y manejo de residuos sólidos en este tipo de temática. Pero ya saliendo de este tema, el día de hoy vamos a poder tocar un tema más importante, un tema especial y específico, ¿no?, un tema que por lo menos particularmente a mí me apasiona bastante, que es el tema de residuos sólidos a nivel de lo que es el enfoque, o viéndolo desde el enfoque de salud ambiental, también denominado gestión y manejo de residuos sólidos hospitalarios, y también cómo se ha potenciado, cómo se ha visto desarrollado y qué alcances tenemos, ¿no?, en función de la emergencia sanitaria, ¿no? Vamos a ver cómo se ha podido cambiar o variar, que no es mucho, ¿no?, pero sí se ha dado a conocer aún más, porque esto era algo poco conocido, ¿no? Era se puede decir, hasta un tabú, ¿no?, porque no se conocía cómo se manejaban los residuos sólidos. Ahora esto es algo que probablemente ya muchos podemos identificar, cualquier persona ya se viene nutriendo de dicha información, viene compartiendo dichos componentes, ¿no? Y a partir de ahí da algunos nuevos alcances que nos van a dar algunos sistemas, ¿no?, algunos componentes y obviamente nos dan algunas luces de cuál va a ser la gestión directamente, cuál va a ser el camino, ¿no?, este sistema por el cual los residuos sólidos y la economía circular van a formar parte de este componente
para en este caso, gestionar de una manera óptima y adecuada los residuos sólidos hospitalarios, ¿no? Asimismo, vamos a poder establecer directamente todo lo que son los sistemas óptimos de residuos sólidos, ¿no? Directamente. Y a partir de aquí también vamos a poder ver las normativas específicas que se tienen, como por ejemplo, anteriormente había una norma que estaba basada en función de la ley 27314, la ley general de residuos sólidos, que es la normativa que hemos hablado a lo largo de todas nuestras sesiones, que es la norma del año 2000, ¿no? Y su reglamento, la 057-2004 PCM. En este caso había una norma que era una normativa del año 2012, ¿no? Una norma técnica sanitaria brindada principalmente por DIGESA. Esta norma se actualizó en función de una normativa, obviamente, la norma de justamente el decreto legislativo 278 del 2016, en fines del 2016, y es su reglamento, la 014-2017, en este caso MINAN. Esto de aquí se potenció teniendo en cuenta los detalles, teniendo en cuenta el enfoque de responsabilidad extendida, economía circular, responsabilidad extendida de productor, entre otros tipos de principios que esta norma sí detalla, que sí amplía y que sí adquiere. A partir de ahí salió una nueva norma justamente que sí adquiere estos lineamientos, los hace suyos y hasta también potencia, dando así un nuevo nivel, se puede decir, o un nuevo reto en lo que corresponde la gestión de residuos sólidos hospitalarios, que estamos todavía muy bajos, estamos en pañales, porque según datos oficiales estos tipos de residuos no se están manejando de la mejor manera. También, a pesar de que hay mucha fiscalización, a pesar de que sabemos, es un hospital, ¿cómo no va a disponer sus residuos, no? ¿Dónde lo está disponiendo? Eso de aquí sí puede ser algo peligroso. Hay que tener mucho cuidado con dicho alcance, hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de componentes para que a partir de ahí podamos tener algún tipo de sistema de gestión específico, ¿correcto? A partir de ahí, la gestión y manejo de residuos sólidos está planteada dentro de la norma técnica sanitaria 144-2018 de DIGESA en este caso, ¿correcto? Esta viene a ser la normativa del año 2018 que complementó la norma del 2016, 2017, implementándolas, ¿no? Dentro de sus sistemas, dichos enfoques, potenciando la norma del 2012 porque era una norma base, y a partir de ahí teniendo nuevos sistemas y lineamientos interesantes, ¿correcto? Para un manejo óptimo de los residuos sólidos. Ahora, obviamente esta norma sí establecía desde su consecución algunos tipos de alcances, ¿no? Para lo que corresponde a la emergencia sanitaria. Y eso es algo que hay que resaltar, ¿no? Hay que resaltar, hay que dar probablemente algún tipo de sistema de alcance, algún tipo de componentes, ¿no? Que nos van a permitir un desarrollo mucho más amplio de lo que corresponde la gestión y manejo de los residuos sólidos, ¿no? Aplicando este término, gestión, ¿no? Para los residuos hospitalarios. ¿Cuál va a ser mis responsabilidades, mis derechos, mis obligaciones, ¿no? Como encargado, al igual como lo vimos como los residuos sólidos no municipales, que teníamos un listado, ¿no? Tenemos que hacer nuestra lista de generación, ¿no? Tenemos que valorizar nuestros residuos sólidos, ¿no? Tenemos que identificar según la NTP 900-058-2019, ¿no? Etc, etc. Tenemos también a nivel de hospitalario ciertas responsabilidades y hasta se puede decir más específicas y más rigurosas y hasta, ojo con esto, más sancionables. ¿Por qué? Porque estamos hablando de residuos biocontaminados, peligrosos, que sí pueden desencadenar hasta en pena de cárcel, ¿correcto? Porque son atentados ambientales o atentados a la misma salud ambiental de las personas y es que no hay una correcta disposición de los mismos. Por eso, esto de aquí viene a ser un componente interesante, un componente que hay que tener en cuenta, ¿correcto? Y eso es algo que debemos de integrarlo dentro del sistema de gestión de residuos sólidos hospitalario. Muy bien, a partir de ahí, dentro de la emergencia sanitaria que ha acontecido justamente en este último año, 2020, 2021, ¿no? Donde, bueno, tenemos un nuevo sistema, un modo se puede decir, de vida, ¿no? Esto de aquí se ha podido adaptar sin ningún problema a nuestra normativa porque sí nos trataba y nos daba algún tipo de alcance. Obviamente se ha complementado con el protocolo de manejo de residuos sólidos en época de COVID,
señalando algunos pasos previos, ¿no? Para la disposición, en ese caso. Disposición final directamente o almacenamiento final de los residuos sólidos directamente hospitalarios, ya sean peligrosos como no peligrosos, porque también tenemos residuos no peligrosos, ¿correcto? Obviamente a partir de ahí se ha podido verificar de que esta emergencia sanitaria ha afectado y ha incrementado obviamente la cantidad de residuos peligrosos generados, ¿correcto? Y no solamente directamente en los establecimientos de salud, sino también en nuestras casas. Esto de aquí es un dato de vital importancia y sí, también de preocupación. Todo esto vamos a tenerlo en consideración y forma parte de los componentes que vamos a realizar. ¿Correcto? A partir de ahí vamos a poder establecer una gestión y manejo de residuos sólidos óptimo, completo y amplio. Muy bien, entonces comencemos como les habíamos mencionado. Vamos con la parte más importante. Directamente, nuestro marco normativo, qué es lo que vamos a poder ver directamente, qué es lo que vamos a poder establecer y directamente, qué nos trae este nuevo marco normativo directamente para poder plantear este alcance para lo que es la NTS, Norma Técnica Sanitaria 144 MINSA 2018 de DIGESA, ¿correcto? Que es la norma técnica sanitaria para, así denominado, gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación. ¿Aprobado a través de quién? ¿O de qué tipo de documento o marco normativo? De la resolución ministerial 1295-2018 del Ministerio de Salud. Si alguien lo quiere de repente revisar, verificar o darle algún alcance más, ¿no? Ese material también sería importante que lo pueda evidenciar. Y obviamente las personas que se encargan generalmente, ¿quién se encarga? Ingeniero, ¿y quién se encarga de ver la parte de salud ambiental en los hospitales, establecimientos de salud, en la postita de la esquina de mi casa? Hay un área que se llama generalmente salud ambiental, que se encarga de ver esos temas, residuos sólidos, el tema de lo que es biología y epidemiología, lo que corresponde, el tema de lo que es el tema de contaminación de aire, agua, suelo, y hace unas vigilancias, porque tiene responsabilidad. ¿Por qué? Por los efectos, la salud de las personas, nosotros. La parte preventiva es muy importante, y si no se evidencia a través del Ministerio de Salud, que también tiene esa jurisdicción, créanme, estamos haciendo algo mal. En otros países el Ministerio de Salud tiene mucha jurisdicción, tan igual como por ejemplo lo podría tener el Ministerio del Ambiente, al mismo nivel. Pero aquí se ha potenciado no tanto lo preventivo a nivel de salud, sino lo correctivo, lo asistencial, ya estás enfermo, tu tratamiento. Eso es lo que se enfoca en nuestra salud aquí. En solucionar los problemas de un enfermo, en poder sanarlo. Y a lo largo de estos años como especialista en salud ambiental, directamente sí lo he podido evidenciar, ¿no? Este viene a ser uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Lastimosamente. Hubiera sido ideal, hubiera sido importante poder encontrar, ¿no? De que el tema de la salud de las personas debería verse cuidado, fortalecido de una mejor manera en este caso, ¿correcto? A partir de aquí vamos a poder desarrollar la siguiente información. La normatividad para lo que es la gestión y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación, ¿correcto? Esto de aquí va a estar justamente en base de ¿qué? De las diferentes normas legales, normas técnicas que nos van a poder dar algunas luces, ¿no? Luces de los alcances que va a poder estar detallándose, ¿no? A partir de aquí, de estas normas legales que están acerca de los residuos sólidos en los establecimientos de salud, vamos a tener algunos tipos de componentes. Por ejemplo, el reglamento para la disposición de basuras, bueno, sí le indica, ¿no? De basuras, pero en realidad de residuos sólidos por el método de relleno sanitario, ¿no? Este es directamente cuáles son los caminos adecuados para lo que es justamente en los establecimientos de salud, como debemos de realizarlo. Además, tener en cuenta el Código de Medio Ambiente, a través del Decreto Legislativo 613, derogado por la Ley General del Ambiente, la 28611, ¿correcto? Que directamente ya establece algunos lineamientos, ¿no? Y el Código de Medio Ambiente ya no se puede decir está vigente, ¿no? Sin embargo, forma parte de dicho alcance. Después se tiene el Reglamento General de Hospitales del Sector Salud, que es la 005-1990 de Salud,
correcto, que también establece dentro de los lineamientos una cápite el tema no solamente de manejo de residuos sólidos, sino también de cuántos tachos debe tener un hospital, cuántos tachos debe tener un establecimiento de salud de tal categoría, ¿no? Y a partir de ahí, de qué tamaño, cuánto es el distanciamiento mínimo y en dónde deberíamos de ubicar un almacén de residuos sólidos peligrosos como no peligrosos, porque debería de tenerlo. Y eso es lo que ya establece justamente la normativa, desde la parte reglamentaria, ¿no? En este caso de edificaciones. Y eso es muy importante. Normas para la baja y eliminación de medicamentos. ¿A través de quién? De DIGEMIT. Correcto, esto es muy importante también. Manejo seguro de desechos radioactivos. ¿A través de quién? Del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Después tenemos la Ley General de Residuos Sólidos, la Ley 27314, que es la normativa que justamente en este caso se derogó, ¿correcto? Ya no está vigente, ¿correcto? Igual más adelante lo del rojo lo que lo superpone, ¿no? Pero como información lo estamos detallando. Reglamento 057-2004 PCM, la modificatoria de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la Ley General Perón, que era la Ley de Decreto Legislativo 1065. Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos de Establecimientos de Salud y Servicio Médico de Apoyo 2010-2012, que es la Resolución Ministerial 333-2010 MINSA. Tenemos la primera norma que le dije, la NTS, para la gestión y manejo de residuos sólidos de establecimientos de salud y servicio médico de apoyo, ¿no? En este caso la 096, MINSA, DIGESA, ¿correcto? Aprobado por qué? Resolución Ministerial 554-2012, el MINSA. Hasta ahí, esta normativa es la que teníamos a nivel del sector salud, residuos sólidos, ¿no? En este caso hasta el año 2012 y con nuestra normativa anterior. Apareció el decreto legislativo 278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos el 23 del 12 del 2016. Después teníamos el reglamento, justamente de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la 014-2017 MINAN, ¿correcto? Y posteriormente la norma técnica, en este caso, de gestión integral y manejo de residuos sólidos, el establecimiento de salud, servicios médicos de apoyo y centro de investigación. La NSTS 144-2018 DIGESA. ¿A través de qué resolución ministerial? 1295-2018 del Ministerio de Salud. Correcto, a partir de aquí directamente tenemos un marco normativo. Interesante, ¿no? Aplicable justamente para los residuos sólidos de establecimiento de salud, servicios médicos de apoyo y centro de investigación en este caso. También, ¿no? Obviamente también genera residuos sólidos, ¿no? Estamos hablando de universidades y lugares así, también es aplicable dentro de la norma. ¿Qué normas se le aplica? ¿Qué normas están contempladas dentro de dicho componente? Tenemos la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es el decreto legislativo 1278, a través de bueno, en este caso con la fecha 23 del 12 de 2016. El reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es el decreto supremo 014-2017 MINAN, correcto. Después tenemos la resolución ministerial 1295-2018 el MINSA, correcto, que es el 13 del 12 del 2018, que aprueba la NTS 144, el MINSA del 2018 de DIGESA, que es la norma técnica de gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación. Además tenemos la vigilancia y control de insectos, vectores, artrópodos molestos y roedores en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo, según la norma técnica de salud, en este caso la norma 133 del MINSA del 2017, DIGESA, resolución ministerial 63-2017 del Ministerio de Salud, ¿no? Que obviamente está relacionado con ello por un tema biológico, ¿no? Y por un tema de vectores que se encargan de, en este caso, contaminar los residuos sólidos, se consumen ellos, ¿no? Y transmiten las enfermedades que pudieran haber en dichos componentes. Para ello tenemos la normatividad, que la 1278 y su reglamento, justamente que establece lo siguiente, y esto ya lo conocemos, pero vamos a hacer un recordar. Generación, almacenamiento, recolección y transporte, ¿no? Una valorización de los residuos sólidos, un tratamiento y reaprovechamiento, ¿no? Una disposición final, todo eso vamos a tener dentro de un manejo integrado, ¿no? Son etapas de manejo que ya vamos a poder establecer, identificar dentro de su proceso de desarrollo. Para lo cual vamos a establecer algunos lineamientos, ¿de qué? De minimización, vamos a minimizar, vamos a tener menor cantidad de residuos sólidos. Después, la parte preventiva, ¿cuál es la cantidad? La menor cantidad de residuos que vamos a poder estar generando. Una parte de responsabilidad directamente, ¿no? El cual va a ser este sistema mínimo que vamos a tener y la formalización del manejo externo, ¿correcto? Teniendo en cuenta qué cosa, el plan de manejo ambiental, bueno, en este caso plan de minimización y manejo integral de residuos sólidos, como lo detalla la norma específicamente, la declaración anual de manejo de residuos sólidos, los manifiestos de residuos sólidos peligrosos,
y los registros sobre generación y manejo de residuos sólidos, en este caso, obviamente teniendo en cuenta nuestras características y nuestra generación, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta dependiendo de lo que estemos generando y cuáles vienen a ser nuestros contenidos y componentes específicos, ¿no? Y con ello vamos a detallar, porque esto ya lo conocemos al pie y al derecho, estoy seguro, cuál viene a ser nuestra definición de residuos sólidos según el decreto legislativo 278. Residuo sólido viene a ser cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando ¿qué cosa? La valorización de los residuos sólidos y en último caso su disposición final. Y acá una cápite, ¿no? De repente sería bueno que lo mencionemos ya de acá en adelante porque es necesario y forma parte de nuestras características. Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. También se considera residuos aquellos que siendo líquido o gas se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como los líquidos o gases que por sus características físico-químicas no pueden ser ingresados en los sistemas de tratamiento de emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos a medio ambiente. En estos casos, los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su adecuada disposición final. ¿Correcto? A partir de aquí vamos a poder desarrollar esta información, ¿no? Directamente y con ello sabemos muy bien, ¿no? Los gases, líquidos, entre otros generados debemos de evitar, debemos de tratar de que no se pueda generar este tipo de componentes o desarrollar el tema de gases u otros tipos de componentes nocivos a nivel de calidad ambiental, porque ya sabemos, el tema de una mala disposición de residuos sólidos no solamente desencadena un problema de suelos, ¿no? Que ya se contamina el suelo y ahí queda todo, ¿no? Sabemos muy bien que si es que esto lo incineramos, se quema, termina volatilizándolo. Igual si simplemente se degrada naturalmente y no lo entierro o no hago un buen proceso de encapsulamiento, lo que voy a estar generando algunos gases como el metano, entre otros componentes que sí son totalmente también incrementa el dióxido de carbono, entre otros componentes que sí pueden generarse y desarrollarse sin necesidad de algún tipo de combustión y que también son nocivos, no en tanta densidad como de repente las dioxinas y furanos o el cloruro de vinilo, entre otros, pero sí también son nocivos. Y también tenemos los famosos lixiviados que directamente por efectos del calor, el sol, puede secarse algunos componentes y si que la napa no es muy fuerte o no tiene un sistema impermeable como un roca arcillosa, entre otros, puede estar contaminando probablemente hasta acuíferos. Y eso es obviamente algo muy nocivo, peligroso y obviamente algo que se tiene que controlar. A partir de aquí tenemos una identificación, ¿no? Directamente de cada uno de ellos, de sus componentes, ¿no? De residuos peligrosos, que viene a ser, como se indica, los residuos son residuos peligrosos aquellos que, por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo. ¿Para qué? Para la salud o el medio ambiente. Se consideran residuos peligrosos los que representen por lo menos una de las siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad. Cualquiera de estas, ¿correcto? Cualquiera de estas viene a ser un componente peligroso, un componente que sí viene a ser generando o generando un posible daño a la salud de las personas. Después tenemos los residuos de establecimiento de salud, en este caso, que son aquellos residuos generados en los procesos de las actividades para atención de investigación médica en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, ¿correcto? Teniendo en cuenta que tenemos residuos clínicos y afines, es decir, residuos resultantes de prácticas médicas, que enfermerías, dentales, veterinaria o actividades similares, y residuos generados también en hospitales u otras instalaciones. ¿Durante qué cosa? Actividades de investigación o el tratamiento de pacientes, o también proyectos de investigación, ¿no? Y ya hemos investigado, esto ya lo tenemos bien trabajado, sabemos muy bien el famoso CRETIP, ¿no? Lo que es corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y biocontaminado, o acá lo están denominando como patógenos, ¿no? Es una forma de definición que a nivel de toda Latinoamérica varía, ¿no? Directamente, no es que el nombre es exacto, ¿no? Pero varía con dicha definición, ¿no? A partir de aquí, vamos a ver qué es lo que nos dice el decreto legislativo 278 y específicamente para lo que corresponde al Ministerio de Salud como responsabilidades directas de él.
El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, también denominada DIGESA, viene a ser, y acá te lo detalla, la autoridad competente para ¿qué? Normar el manejo de residuos sólidos de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, así como los generados, obviamente, miren, en campañas sanitarias. Punto número 2. Controlar los riesgos sanitarios generados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Tenemos todos esos. Determinar la aplicación de las medidas de seguridad dirigidas para evitar riesgos y daños a la salud de la población derivados del inadecuado manejo de residuos sólidos. Además de supervisar y fiscalizar la gestión de los residuos sólidos de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo a nivel nacional según corresponda. Todos estos van a poder establecer directamente estas características específicas sobre, ¿no?, cuál va a ser su desarrollo y sus componentes nuevos. Después de ello, el decreto legislativo 278 detalla, ¿no?, para los gobiernos regionales, ¿no?, que sus competencias, para comenzar, elaborar y poner en marcha programa de inversión pública, MISA privada para implementación de infraestructura, de residuos sólidos en el ámbito de jurisdicción, en coordinación con las municipalidades provinciales correspondientes. Y acá viene algo importante, interesante, que justamente nos llama la atención a nivel de este sector, ¿no? Directamente viene a aprobar los proyectos y los instrumentos de gestión ambiental de proyectos de inversión pública y privada, de proyectos de infraestructura de residuos de gestión municipal, si el servicio que prestarán se brinde de 2 a más provincias en la región y si en el caso se localice fuera de instalaciones industriales o productivas de áreas de la concesión o lote titular proyecto, o sean de un titular de una operadora de residuos sólidos, ¿correcto? Y a partir de ahí también aprobar estudios, ¿no?, que sirva de 2 o más provincias, lo que ya estábamos detallando en nuestras sesiones pasadas. Pero directamente, ¿por qué va de la mano con eso? Para poder indicar que se encargan con el punto E de supervisar y fiscalizar la gestión de residuos sólidos generada por actividades económicas bajo su competencia, y con el punto número F, que es supervisar y fiscalizar la gestión de los residuos sólidos de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo en sus respectivas jurisdicciones a través de las direcciones regionales de salud, también denominadas DIRES, es decir, a nivel de todo nuestro país. Quien se encarga de realizar las supervisiones del sector salud a nivel de hasta última instancia, ¿correcto?, en el establecimiento de salud, viene a ser las DIRESAS, ¿correcto? Se ha potenciado las actividades de las DIRESAS, las cuales se van a poder relacionar y van a poder realizar las visitas técnicas que necesiten a los hospitales, a las clínicas, a los centros odontológicos, probablemente al policlínico, entre otros. Todo establecimiento de salud está dentro de la norma y tiene que rendir cuentas a la DIRESA, ¿correcto? Ingeniero, entonces hay DIRESA Lima. Tenemos Lima, hay una DIRESA de Lima, pero Lima provincias. En el caso de Lima metropolitana tenemos una diferenciación. ¿Por qué? Porque como somos una urbe, y obviamente tenemos características de un gobierno regional, sí, pero somos una provincia. Sin embargo, al igual que Callao, que es un gobierno regional y sí tiene una DIRESA, nosotros a nivel de lo que es Lima se ha dividido en 4 puntos. Para la zona norte, ¿no?, tenemos una DIRIS, también denominada DIRIS Lima Norte. Para la zona justamente del centro de Lima y anexos, tenemos la DIRIS Lima Centro. Para la zona justamente de la parte este, justamente que ya da por la parte también de provincias, ¿no?, tenemos la DIRIS Lima Este. Y por último, la parte sur, también que colinda con algunas provincias al sur, directamente, ¿no?, tenemos la DIRIS Lima Sur, ¿correcto? Anteriormente, esta DIRIS o estas DIRIS tenían denominación de DISA, ¿no? Anteriormente era la famosa DISA, ¿no?, Dirección de Salud. Y obviamente se encargaba simplemente a nivel de Lima metropolitana, de ver algunas permisologías, entre otras, ¿no? Pero bueno, ahora se ha potenciado. ¿Y DIGESA dónde queda? Anteriormente era un ente rector muy potenciado. Sin embargo, al día de hoy es una entidad que se encarga de realizar más que nada marcos normativos. También puede hacer vigilancia, ¿no?, o supervigilancia, que quiere decir vigilar a los que vigilan, ¿no?, y ver cómo vigilan, ¿no?, hacer esa supervisión porque supuestamente son expertos, ¿no? También poder realizar algún tipo de capacitaciones, entre otros componentes más, que también están desarrollados dentro de su reglamento de organización y funciones. Para la gestión de residuos sólidos peligrosos, tenemos que en este caso, sin perjuicio lo estableció la norma directamente en nuestro país y las reglamentaciones nacionales específicas, se consideran residuos peligrosos a los que presenten por lo menos una de las siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, reactividad y patogenicidad. Los envases que han sido utilizados, y ojo con esta información, para el almacenamiento o comercialización de sustancias o productos peligrosos, y los productos utilizados o vencidos que se puedan causar daños a la salud
o al ambiente son considerados residuos peligrosos y deben de ser manejados como tales, salvo que sean sometidos a un tratamiento que elimine sus características de peligrosidad. En caso exista una incertidumbre respecto a las características de peligrosidad de un determinado residuo, el Ministerio del Ambiente va a emitir una opinión técnica definitoria, donde los alcances de este artículo serán establecidos en el reglamento del presente decreto legislativo, ¿no? El reglamento va a establecer algunos alcances más que vamos a poder establecer, ¿no? Para la clasificación del artículo 31, ahí vamos a ver, ¿no? Peligrosos y no peligrosos, ¿no? Que es lo que más nos interesa, lo que más nos llama la atención y que obviamente nos da algún alcance, algunas luces que vamos a poder dar a algunos tipos de sistemas, ¿correcto? A partir de ahí vamos a tener dentro del artículo 32 las operaciones y procesos de los residuos, donde tenemos que el manejo de residuos sólidos comprende las siguientes operaciones o procesos: barrido y limpieza de espacios públicos, segregación, almacenamiento, recolección. Un punto importante, valorización, correcto, ya no nos olvidemos del tema, ya hemos visto, hemos tenido una sesión de minimización y valorización con ejemplos, ¿no? Cómo podemos potenciar esto. Y hasta tenemos un artículo, valorización, del cual constituye una alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse frente a la disposición final de residuos sólidos. Este incluye las actividades de reutilización, reciclaje, compostaje, valorización energética, entre otras alternativas, y se realiza en infraestructura adecuada y autorizada para dicho fin o actividad, ¿correcto? A partir de ahí se tiene que los generadores de residuos sólidos del ámbito no municipal se encuentran obligados a ¿qué cosa? 1. A segregar o manejar selectivamente los residuos generados, caracterizándolos directamente, conforme a los criterios técnicos apropiados a la naturaleza de cada tipo de residuo, diferenciando los peligrosos de los no peligrosos, ¿correcto? Los residuos valorizables, así como los residuos incompatibles entre sí, además de contar con diferentes tipos de áreas, instalaciones y contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento adecuado de los residuos sólidos desde su etapa de generación y en condiciones tales que eviten la contaminación del lugar o la exposición de su personal o de terceros a riesgos relacionados con su salud y seguridad, además de establecer e implementar las diferentes estrategias y acciones conducentes para la valorización de residuos sólidos como primera opción de gestión, ¿correcto? Además, asegurar el tratamiento y la adecuada disposición final de los residuos que se generen, conducir un registro interno de generación de manejo de residuos sólidos, ¿no? Y reportar información. Presentar el plan de manejo de residuos sólidos cuando se haya modificado, ¿no? En este caso, el plan de minimización, que también es muy importante que lo podamos detallar. Presentar los manifiestos de residuos sólidos peligrosos, ¿no? Cumplimiento de obligaciones. En caso de que los generadores de residuos sólidos no municipales ubicados en zonas en las cuales no exista infraestructura autorizada o empresas operadoras que estén registradas, los generadores deberán de establecer en su instrumento ambiental las alternativas de gestión que sean aplicables para residuos sólidos, los cuales garantizarán una adecuada valorización y disposición final. Es decir, tú tienes que garantizar, si es que de repente en tu región no hay un relleno sanitario y obviamente no hay una empresa o la empresa de repente pueda ir, pero simplemente cuando tengas un gran volumen o que va a llenar su camión probablemente y no simplemente por un pequeño, por unas 5 o 6 bolsas, ¿no? Si es que fuese así, eso tienes que gestionarlo, manejarlo de una mejor manera, correcto, para que sea atractivo para la empresa y obviamente disponer de manera adecuada tus residuos sólidos o realizar algún tipo de acciones de valorización, recuperarla, minimizarla, reingresarlas al proceso, entre otros tipos de actividades. A partir de ahí tenemos que el Decreto Supremo 014/2017 MINAN establece que tenemos procesos para método de tratamiento de residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo, solidificación, ¿no? También tenemos lo que es la neutralización, ¿no? Diferentes tipos de procesos, ¿no? Que van a estar dentro de dicho alcance. Y este alcance también es interesante, ¿no? Porque nos brinda algunas luces de cómo deberíamos de manejar nuestros residuos sólidos, cómo debería ser esta formalización, este sistema, este componente de desarrollo. Y a partir de ahí vamos a poder establecer algunos lineamientos interesantes. Y algo muy utilizado, principalmente en el sector salud, es lo que está graficado justamente, ¿no? La parte de incineración, que viene a ser el proceso para anular las características de peligrosidad directamente del residuo original y reducir su volumen, para lo cual se debe contar como mínimo con una cámara primaria entre 750 a 850 grados centígrados, una cámara secundaria no menor a 1200 grados centígrados, un sistema de lavado y filtrado de gases, entre otros componentes, ¿no? Que, bueno, de una u otra manera viene a ser sus sistemas y evidencias de componentes, ¿no? Directamente. Para ello se tiene que el artículo 63, o el uso de residuos sólidos en la alimentación de animales,
Detalla, ¿no?, lo siguiente, que queda prohibido alimentar a los animales con residuos de alimentación humana, en este caso, proveniente de establecimientos de salud. Eso es algo que está totalmente, que no se debe realizar, está normado y obviamente esto de aquí está ya desarrollado en la norma, ¿no?, directamente. También tenemos como parte del marco normativo aplicable, ¿no?, para el tema de gestión integral de residuos sólidos hospitalarios, ¿no?, el tema de los residuos sólidos, los envases directamente. Para poder dar un alcance, los envases que han sido utilizados para el almacenamiento o comercialización de sustancias o productos peligrosos y los productos usados o vencidos pueden causar daños a la salud ambiente son considerados residuos peligrosos. Estos residuos peligrosos deben de ser manejados como tales, salvo que sean sometidos a algún tipo de tratamiento que elimine sus características de peligrosidad. Los generadores son responsables de su recuperación cuando técnica y económicamente viable y de su manejo directo o indirecto de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, se realizaba directamente los cobros diferenciados para prestaciones municipales, donde las municipalidades deben garantizar la prestación de los servicios de recolección y transporte y disposición final de residuos sólidos municipales, hasta por 150 litros diarios, por la fuente generadora. Este es el caso justamente de los residuos sólidos municipales especiales. El siguiente etapa, o se puede decir el siguiente punto, ¿no?, directamente viene a ser de cuándo puede ser viable, ¿no?, cuando ya puede procederse, ¿no? Esto ya lo vimos en nuestras sesiones pasadas. Directamente, si es que llega a los 150 litros diarios por la fuente generadora. En caso de que ese generador tuviese regularmente un volumen diario de residuos sólidos mayor a 150 y hasta 500 litros diarios, la municipalidad podrá cobrar derechos adicionales, lo mismo que reflejará en el costo efectivo de servicio. Y de superarse los 500 litros diarios, el generador de residuos sólidos obviamente deberá contratar a una empresa operadora de residuos sólidos para que se encargue de realizar la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos de manera obligatoria, ¿no? Es decir, acá no va a ser perjudicado probablemente el gobierno local tampoco, ¿no?, sino que uno tiene que hacerse cargo de cada uno de su gestión de residuos sólidos y obviamente la responsabilidad que nos trae dicho tipo de componente. A nivel de lo que es la disposición final, vamos a la parte justamente que nos interesa, generalmente lo que está en rojo. En aquellos lugares donde no existan empresas operadoras de residuos sólidos que realicen la disposición final de los residuos sólidos provenientes de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, los residuos sólidos que provengan de establecimientos de salud categorizados en el primer nivel de atención, es decir, de categorías 1.1, 1.2, de acuerdo con la normativa vigente, pueden ser dispuestos en rellenos sanitarios, administrados por municipalidades, porque no tenemos muchos residuos peligrosos, ¿correcto? Más que nada son centros ambulatorios de consulta y diagnóstico y probablemente de recetar medicamentos, nada más, ¿no? Los residuos biocontaminados provenientes de categorías antes señaladas, previamente su disposición final, deben ser tratados según sus características y volumen. El Ministerio de Salud establece el tratamiento que se aplica para dichos residuos, ¿no? Y ahí hay mecanismos, por ejemplo, ¿qué es lo que se aplica? Si es que algún establecimiento de salud, hospital, entre otros directamente, tenía, ¿no?, directamente ese alcance, este componente, ¿no?, se permitía poder coordinar, ¿no?, con el gobierno local o con otro tipo de hospital, ¿no?, centro de establecimiento de salud mucho más grande para estas pequeñas cantidades de residuos de estas categorías 1.1, 1.2, ¿no? Oye, tengo solamente unas 5 cajitas de punzocortantes, puedes llevártelas y directamente poder trasladarla, ¿no? O esta entidad puede recogerla mediante un convenio o mediante un cobro exclusivo, ¿no?, entre otros, ¿no?, directamente, asegurando su disposición final. ¿Correcto? ¿Qué obligaciones hay? Registro interno básico, contratar una empresa operadora de residuos sólidos directamente, eso es algo que también se tiene que desarrollar y forma parte directamente de las actividades de una persona o de una entidad, ¿no?, y más del sector salud que se encarga de realizar la disposición final de residuos sólidos. Brindar las facilidades necesarias a las autoridades competentes para el adecuado cumplimiento de sus diferentes funciones. Todas estas dentro de los diferentes alcances. ¿Qué otras responsabilidades nos trae aparte del instrumento de gestión ambiental? La declaración anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos no municipales, también denominada Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos a través de la ficha SIGERSOL. Presentar el manifiesto de residuos sólidos peligrosos a través de la ficha SIGERSOL. Asegurar el tratamiento y disposición final de residuos sólidos mediante el seguimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. Incluir el Plan de Minimización y Manejo Integral de Residuos Sólidos dentro del instrumento de gestión ambiental, el cual debe de considerar algunas estrategias y acciones orientadas en la prevención y o minimización y valorización de residuos
sólidos, ¿correcto? También debemos de establecer que para el caso de los manifiestos debemos de tener, en el caso, el de color verde, es el que nos quedamos nosotros, el de color amarillo se queda con infraestructura y el de color blanco se queda con la empresa operadora, ¿no? Para también sus evidencias de transporte. Y la devolución del manifiesto debe de darse, ojo con esta información, tanto para el generador hospitalario o cualquier tipo de generador no municipal, dentro de los 15 días calendarios siguientes a la recepción de los residuos sólidos de las empresas operadoras deben devolver el manifiesto de residuos sólidos peligrosos debidamente firmado al generador. Es decir, llega el día 16, 17, ya estarían en falta. Y si eso constituye o tipifica una sanción dentro del contrato, debe de realizarse el incumplimiento. No ser muy contemplativo, a veces eso puede jugar en contra, ¿no? A veces ceñirse a lo que indica el contrato, a veces es lo más importante. Esta es una copia, ¿no? Para que puedan tener una idea de cómo es el manifiesto, ¿no? Directamente de manejo de residuos sólidos peligrosos, que viene a ser, como indica, un documento técnico administrativo que facilita el seguimiento por el responsable, en ese caso de residuos sólidos, que asigne el establecimiento de salud o servicio médico de apoyo, como cadena de custodia de que los residuos sólidos peligrosos que han salido desde la generación hasta la disposición final han sido manejados de manera adecuada. Hay una correcta gestión, se ha manejado ok, es una buena evidencia, ¿no? Y un sustento en el caso de que no ha habido un atentado o un contaminante ambiental, porque están las firmas de la empresa operadora, del generador y también de la infraestructura de disposición final, quien se encargó de recabar y recolectar todos estos residuos sólidos y obviamente pasarlos directamente a un sistema de recolección y bueno, de disposición final de un relleno sanitario, ¿no? Documento que es elevado a la autoridad competente de su jurisdicción durante los 15 días hábiles de cada trimestre de cada mes, ¿no? Anteriormente era mensualizado, era mucho más complejo. Ahora te permite hacerlo los primeros 15 días hábiles de cada trimestre. Ingeniero, pero recién estamos comenzando en mi hospital o en mi empresa. ¿Lo puedo hacer recién? Y sí, claro. O sea, uno elige cuándo comenzar. Después, y ahí a partir 3 meses, porque la normativa lo establece así. La idea es que se regularice. Si no lo has hecho, hazlo. Correcto, eso es muy importante. ¿Cuáles son los manifiestos? Uno que una fotocopia que va a la autoridad, uno que va al generador, otro a la empresa operadora y por último la empresa operadora de disposición final, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si la empresa operadora es la misma, también de repente queda uno también para ellos nada más. ¿Cuáles son las infracciones? Sin perjuicio de la respectiva tipificación de infracciones por el incumplimiento de las normas sobre la gestión y manejo de residuos sólidos, el OEFA y la CEFA del ámbito nacional y regional aplican supletoriamente varias infracciones y multas. Por ejemplo, por no contar con un registro interno sobre la generación y manejo de residuos sólidos en sus instalaciones, aplicable para residuos hospitalarios como no peligrosos, por ejemplo, 3 UITs. Vamos a algo un poco más grave, sobre los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Aprovechar el material de descarte proveniente de actividades productivas, por ejemplo, puede llegar hasta 1000 UITs, imagínense, ¿no? De multa. Por ejemplo, operar sin estar adscrito dentro del registro administrativo del MINAM, es decir, ser una empresa operadora. Puede llegar hasta 100 UITs de multa, imagínense, dependiendo del alcance. Por ejemplo, no contar con un plan de contingencia frente a accidentes, hasta 100 UITs también. Muy peligroso, muy riesgoso, ¿no? Para en el caso de las empresas operadoras. Entre otros tipos de responsabilidades. Por ejemplo, Digesa tiene un rol de fiscalización mediante la 007/2016-A de fecha 12 de febrero de 2016 se aprobó el ROF del Ministerio de Salud, donde justamente se habla de Digesa, creando 3 direcciones ejecutivas: Dirección de Salud Ambiental, Dirección de Higiene Alimentaria y la Dirección de Fiscalización en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. Mediante el Decreto Supremo número 008/2017-CA, de fecha 05 de marzo del 2017, se aprueba el nuevo ROF del Ministerio de Salud. A partir de aquí vamos a tener algunos documentos normativos en gestión y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud para los servicios médicos de apoyo y centros de investigación. A partir de aquí vamos a tener justamente ya qué es lo que nos dice la normativa para nosotros específicamente, ¿no? Tenemos que los establecimientos de salud tienen que desarrollar de manera obligatoria el diagnóstico basal o inicial. ¿Qué viene a hacer esto? Es un documento que contiene un informe del estudio acerca de la cantidad, características, composición, clase, volumen, peso y las condiciones técnico-operativas del manejo de residuos sólidos en los establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y, en este caso, centros de investigación. El diagnóstico basal o inicial debe ser elaborado cada 5 años y cada vez que se hagan cambios en dichos componentes, sustentados mediante el informe de estudio correspondiente.
En el anexo número 5 se incluye contenido de todo diagnóstico basal o inicial. En este caso, dentro de la norma técnica sanitaria 144/2018 que les comentaba, aquí ya se detalla que este es un requisito previo. Es como decir, a nivel municipal, por ejemplo, el estudio de caracterización, ¿no? Donde sabes cuánto se generan las casas, cuántos kilogramos por habitante día se está generando, ¿no? El diagnóstico basal es interesante y es muy importante y es el punto de partida para saber cuál es la cantidad de residuos sólidos que genera el establecimiento de salud. Posteriormente a ello vamos a tener el plan de minimización y manejo integral de residuos sólidos no municipales y el plan de manejo de residuos sólidos, el cual establece un documento de planificación de los generadores de residuos sólidos no municipales. ¿Qué cosa? Que describe las diferentes acciones de minimización y gestión de los residuos sólidos que el generador debe seguir. ¿Con qué? ¿Con qué finalidad? De garantizar un manejo ambiental y sanitariamente adecuado para todas aquellas actividades sujetas al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Este plan se integra en el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y el plan de minimización tiene que estar desarrollado como parte del instrumento ambiental. Y si no está, tiene que estar aprobado de manera interna. El programa de minimización y manejo integral de residuos sólidos no municipales y programa de manejo. En este caso es un documento de planificación. Corresponde su elaboración a aquellos establecimientos de salud que no cuentan con un estudio, quienes deben presentar el programa directamente a la autoridad competente, DIRESAS, DIGESA o DIRIS directamente, ¿no? Pudiendo considerar el último plan presentado directamente sin ningún problema. Sin embargo, este se actualiza cada 5 años y se presenta los primeros 15 días hábiles del mes de enero de cada año. Ojo con esto de acá tiene que actualizarse cada 5 años. Declaración anual, los primeros 15 días hábiles del mes de abril de cada año, eso sí no ha cambiado y se aplica el mismo para lo que es el sector salud. Para el manifiesto también se mantiene de los 15 primeros días hábiles de cada trimestre, igual todo notificado a la autoridad competente, DIRIS, con copias si deseas de repente de DIGESA, o la DIRESA si estás en Ayacucho, a la DIRESA Ayacucho, con copia de repente a DIGESA, ¿no? Si uno lo quiere hacer más formal probablemente, ¿no? Para tener siempre un respaldo. La ficha Cigresol se procede con su desarrollo, ¿no? Directamente, el generador de residuos sólidos municipales debe presentar a la autoridad competente en formato digital con copia de su entidad de fiscalización ambiental correspondiente, de ser el caso, los manifiestos de residuos sólidos peligrosos y la declaración anual sobre la minimización y gestión de residuos sólidos no municipales. Correcto, ese parte de las responsabilidades desarrolladas. En establecimiento de salud, ¿qué es lo que tiene que tener el plan, por ejemplo, ¿no? Introducción, objetivo, descripción de actividades, ¿no? La estructura del establecimiento, servicios y unidades médicas, ¿no? Cuáles son las características de peligrosidad que vamos a tener de los residuos sólidos, ¿no? La explosividad, la corrosividad, la autocombustibilidad, reactividad, toxicidad, radioactividad, patogenicidad, la estimación de la tasa de generación de residuos sólidos, ¿no? Servicios médicos de apoyo o en kilogramos. La información obtenida en esta estimación se utiliza para determinar la cantidad de residuos sólidos en peso, ¿no? Que se consideran en los manifiestos de residuos sólidos. Para todos los establecimientos de salud, ¿no? O centros de investigación, se van a desarrollar, ¿qué cosa? Kilogramo por residuo común, ¿no? Kilogramo por residuo biocontaminado, kilogramo por punzo cortante, kilogramo de residuo especial, ¿no? Después por cama por día, biocontaminado por cama día, ¿no? O en ese caso, kilogramo común por día, biocontaminados, entre otros tipos de tasas de valorización, ¿no? Y servicios médicos de apoyo, residuo común por ambiente o por biocontaminado o especial, entre otros, ¿no? ¿Qué alternativas de minimización vamos a poder desarrollar directamente? Ojo que los cálculos están en la NTS, todo está en información dentro de sus anexos. Es muy importante siempre revisarlo. Convenio de devolución de envase a terceros, segregación de acuerdo a clase de residuo, valorización, reaprovechamiento, reciclaje, comercialización, entre otros. Después, ¿cuál va a ser el almacenamiento intermedio de residuos sólidos? En el caso de residuos hospitalarios siempre se considera un almacenamiento intermedio de los residuos. Recolección y transporte al interno de residuos sólidos. Un almacenamiento final de los residuos sólidos, los cuales deben de registrar ubicación, características, entre otros tipos de sistemas. También tenemos la recolección y transporte interno de residuos, que sí se realiza mediante una empresa operadora que recolecta y transporta y debe de consignarse una razón social, número de registro otorgado por el MINAN, autorización de la ruta otorgada por la Municipalidad Provincial o el Ministerio de Transporte y frecuencia de recojo. Si no fuera por empresa operadora, describir quién y cómo se realiza la recolección externa. Valorización de residuos sólidos. De considerar la valorización, debe detallar la alternativa de gestión y manejo de los residuos comunes que genera el establecimiento de salud. Tratamiento de residuos sólidos, los cuales vamos a poder desarrollar, y disposición final de los residuos sólidos, que también es importante, teniendo en cuenta la seguridad y salud en el trabajo. Indumentarias, exámenes, carnets,
registro de accidentes, entre otros, ¿no? Que también son importantes. Actividades de mejora que vamos a tener que desarrollar e informes a la autoridad que han podido presentarse. Cronogramas de capacitación, ¿no? Con los temas, quiénes lo van a hacer, cuánto tiempo, quién es el público objetivo. Y también debemos de hacer un plan de contingencia breve, ¿no? Obviamente no es un plan de contingencia de un estudio ambiental, ¿no? Sino algo mucho más pequeño, más puntual, ¿no? De repente por derrames, incendios, inundaciones, explosiones, entre otros. Para justamente esta norma se indica que gestión de residuos sólidos viene a ser toda actividad técnica, administrativa de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas que justamente ayuden en el ámbito nacional, regional y local. Y para saber por dónde empiezo, las obligaciones, como ya se ha hablado, ¿no? Tenemos diferentes tipos de niveles de atenciones, ¿correcto? Niveles de atención para primer nivel de complejidad, cuarto nivel de complejidad para niveles de atención 1, de atención 2 y nivel de atención 3. Y ahí tenemos los diferentes tipos de niveles, ¿no? Que de categoría de establecimiento de salud. En donde, si es que de repente a nivel del MINSA le damos una categoría, un 1.1 viene a ser un puesto de salud. Un 1.2 puede ser un puesto de salud con un médico. 113, un centro de salud sin internamiento. 114 con internamiento. 121, un hospital de categoría 1, un hospital 2, un hospital 3 y un instituto especializado si es un tercer nivel. ¿Correcto? Ahí sí más o menos se da un tipo de alcance. ¿Y qué debo de conformar ahí? Un comité o un responsable directamente, el cual tiene que tener un director, un profesional, delegado, un jefe de enfermería, jefe de servicios generales, responsable de suministros, de epidemiología y salud ambiental, muchas veces está contenida en dicha área, logística, entre otras. Funciones del Comité de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Elaborar el reglamento, ¿no? La frecuencia de las reuniones, administrar el archivo de informes, el diagnóstico inicial basal, los planes y programas a nivel de residuos sólidos, protocolos, coordinar con autoridades e instancias necesarias la elaboración del programa de minimización, ¿no? Que es importante, ¿no? Funciones del comité de desarrollo del programa de educación, cronograma de control, elaborar listado de recursos, coordinar con los jefes de limpieza y recursos humanos, participar del proceso de evaluación técnica de las adquisiciones. Tener en cuenta qué cosa, que el Comité de Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos va a tener en cuenta el tema de bioseguridad, seguridad de salud, control de los establecimientos de salud, protección del ambiente, entre otros. Actividades del comité responsable de la gestión integral y manejo de residuos sólidos. Incluir las actividades del plan o programa de minimización y manejo de residuos sólidos o plan o programa de manejo de residuos sólidos según corresponda en el plan operativo anual, también denominado POA, o plan operativo institucional, también debe estar desarrollado. Capacitación en el manejo de residuos sólidos según el cronograma presentado. Tener en cuenta los temas de capacitación, marco legal, peligro de los residuos sólidos, medidas de bioseguridad, métodos para prevenir la transmisión de infecciones, aspectos técnicos sobre las etapas de manejo, limpieza y desinfección, principios universales, métodos de desinfección, entre otros. ¿Quiénes son los más expuestos? Esto ya lo sabemos. Médicos, enfermeras, técnicos, profesionales, trabajadores de servicios de apoyo, los mismos pacientes, el público en general, de repente, excepcionalmente, como lo menciona, los trabajadores de limpieza y eliminación, ellos claramente, ¿no? Las actividades del comité responsable de la gestión integral de residuos sólidos deben de conocer la forma en la que se está llevando las acciones, ¿no? Deben de ellos saber justamente y conocer las normas, deben estar bien capacitados. Es decir, un médico cirujano debe conocer la norma, de repente no al derecho y al revés, pero sí tener alguna capacitación, conocer un poquito la norma, cuáles son los alcances, ¿no? Y realizar registro de generación conforme al anexo 15 de la NTS. Garantizar el financiamiento del POI, ¿no? Obviamente pelear los presupuestos hospitalarios para que pueda desarrollar todas las metas planteadas. Cumplir con las disposiciones específicas de la NTS 144. Sensibilizar y comprometer al personal, conformar el Comité de Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos, ¿no? El llenado de la ficha Sigersol, elaborar los documentos técnicos administrativos, diagnóstico basal, plan de minimización, programa de minimización, declaración anual y manifiestos, ¿correcto? Y otras actividades de gestión a nivel regional, por ejemplo los GORES que justamente fiscalizan y también establecen las revisiones y capacitaciones del caso, ¿correcto? A nivel nacional DIGESA, que se encarga según la NTS 144, difusión de la norma técnica a nivel regional, brindar asistencia técnica, supervisión y cumplimiento, fiscaliza y sanciona los establecimientos de salud. Las DIRESAS, en este caso, se encargan de difusión de la norma técnica, brindar asistencia, supervisar el cumplimiento de jurisdicción y también realiza lo que corresponde las fiscalizaciones y sanciones, correcto, del caso. A partir de ahí, justamente se tiene que estar integrado, ¿no? Para poder lograr unas buenas gestiones, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Qué nos establece la plaza de clasificación, ¿no? En este caso la NTS.
Clasificación tipo A, clasificación tipo B y C. A, residuo biocontaminado, es decir, resto de sangre, entre otros. Residuo B, en este caso punzocortantes, y residuo común, papeles, cartones que pueden haber, también forman parte de. Residuos biocontaminados son los siguientes. Son aquellos residuos peligrosos generados por procesos de atención, de investigación, donde hay alta concentración de microorganismos y un potencial riesgo a la salud de las personas. Tipo A1, de atención del paciente, como excreciones, exudados, materia de desecho, de material biológico, cultivos, inóculos, muestras biológicas, filtros, entre otros. Tipo A3, bolsas de contenido con sangre humana o hemoderivados, ¿no? Justamente para sangre de análisis, suero, plasma de otros subproductos, ¿no? Tipo A4, en ese caso residuos quirúrgicos, anatomopatológicos de tejidos, órganos, placentas, piezas anatómicas, entre otros. Punzocortantes, generalmente se guarda en cajitas o de repente en estos bidones, ¿no? Para evitar que puedan dañar, ¿no? O puedan pasar encima de lo que es el componente del contenedor que lo puede tener. Elementos punzocortantes que estuvieran en contacto con pacientes o agentes infecciosos, que son aguas hipodérmicas, jeringas, bisturíes, envases de ampollas, placas de cultivo, entre otros. Después tenemos animales contaminados, incluye cadáveres de animales o partes de animales inoculados, así como utilizados para el tratamiento de cirugías e investigación, ¿no? En este caso. Clase de residuos especiales, directamente la bolsa amarilla, ¿no? Para evitar, que tienen características de corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad, entre otros. Tenemos los residuos químicos peligrosos, baterías, plaguicidas, solventes, quimioterapéuticos, ¿no? Farmacéuticos, ¿no? Medicamentos parcialmente vencidos, contaminados, entre otros. Los residuos radioactivos, ¿no? Que debido a su gran peligrosidad tienen que ser gestionados ¿con quién? Con el IP. Y los residuos comunes, que son tipo 1, 2 y 3. 1, papeles, ¿no? De parte administrativa, vidrio también, madera, plásticos, metales. Y los siguientes restos de preparación de alimentos de cocina y limpieza de jardines, entre otros. ¿Correcto? ¿Qué etapas tenemos a nivel de establecimiento de salud? El acondicionamiento, la segregación, almacenamiento primario, intermedio, recolección y transporte interno, un almacenamiento final, se hace una valorización, un tratamiento, una recolección y transporte externo y por último la disposición final de residuos sólidos. Para el acondicionamiento justamente se tienen algunos contenedores o tachos, recipientes rígidos. Según la norma ya se establece, te piden que sean las de vaivén en algunos ambientes, principalmente los más comunes, y lo de tapa cerrada, de pisada, en ambientes justamente donde hay atención a la salud de las personas, ¿no? Para asegurar que el tacho esté cerrado y que no esté expuesto a ningún tipo de vector. ¿Correcto? ¿Qué características tenemos? Recipientes rígidos para punzocortantes, ambientes estériles, en caso de utilizar algún tipo de caja debe ser de cartón coarrugado, recipiente rígido de plástico, ¿no? Residuo especial de vidrio no rotos como frascos, ¿no? De viales, jarabes, entre otros, y considerar destructor de agujas. Color de bolsa, recipiente y símbolo según la clase de residuos, ¿no? En este caso, biocontaminados, bolsa roja. Comunes, bolsa negra. Especiales, bolsa amarilla. Y punzocortantes, los recipientes rígidos. Siempre. Cajas o lo mejor sería uno de estos bidones que justamente se menciona. ¿Correcto? Especificaciones técnicas de cada uno de los recipientes, ¿no? Tiene que ser de polietileno de alta densidad, sin costuras, no menor a 2 milímetros y no menor de 5 milímetros, ¿correcto? Ese es el rango. 20% de mayor del porcentaje seleccionado de polietileno, ¿no? Estándar, residuo común, biocontaminado y especial. Después tenemos especificaciones técnicas de los recipientes, también, ¿no? Los cuales deben ser de polietileno de alta densidad sin costuras. Luego tienen los otros componentes, ¿no? De los recipientes de biocontaminados, rígido impermeable, ¿no? Justamente, ¿no? Para lo que son punzocortantes químico-estáticos, ¿no? El llenado a 3/4 partes, desinfección, ¿no? Contar con un símbolo de bioseguridad. Para el almacenamiento primario se realiza en depósitos temporales de residuos sólidos donde se genera, en función de los requerimientos del almacenamiento primario. Servicios debidamente acondicionados y personal debe estar debidamente capacitados. La segregación se encarga de separar los residuos de punto de segregación, aplicándolo de acuerdo a su clase de residuo de recipiente que corresponden. Color rojo, residuos peligrosos, biocontaminados. Color negro, generales que ya no nos sirven. Y probablemente tengamos estaciones de segregación en donde podamos poner nuestros vidrios, cartones, entre otros, que sí puedan recuperarse. ¿Correcto? ¿Qué requerimientos directamente se pueden dar? Directamente a nivel del origen, el reciclaje, como por un punto base. Procedimiento para la segregación. Se puede realizar directamente la jeringa sin aguja para que pueda ser colocada en la bolsa roja, debiendo plasmarse siempre en áreas donde se realice el procedimiento del plan de minimización y manejo integral de residuos sólidos,
¿correcto? Nunca debe capucharse o recapsularse una jeringa. Los residuos sólidos radioactivos con el IPEN y los residuos biocontaminados deben hacerse procedente de un análisis clínico. Hemoterapia e investigación microbiológica deben ser sometidos al tratamiento de la fuente generadora. Para el almacenamiento primario, justamente en estos tachos rígidos que son importantes, ¿correcto? ¿Qué procedimiento vamos a tener? No deben de exceder las 3/4 partes de la capacidad. Residuos como tejidos tienen que ser anatómicos. Para el tema de los residuos, en este caso reactivos, debe establecerse una comunicación con el IPEN. En caso de los residuos generados con el área de microbiología, deben ser de cultivo procesados y deben ser previamente autoclavados, ¿no? Para eliminar el tema de peligrosidad. Y esto ya lo vamos a ver en esta sesión de definición de tratamiento de residuos sólidos, ¿correcto? Los recipientes de los residuos deben ser de superficies lisas. El almacenamiento intermedio es el lugar donde justamente se acopian temporalmente los residuos generados por las diferentes fuentes de servicios cercanos, ¿correcto? Debe ser impermeable, es decir, piso de concreto, debe estar techado, ¿no? Y debe tener ventilación. 3 requisitos básicos, nada más, no se pide más que otros requisitos, ¿no? Tener en cuenta casos excepcionales donde se puede implementar esta etapa en los exteriores de los servicios de unidad o área, ubicándolo en zonas alejadas para la atención de pacientes, servicio de alimentación o ropa limpio, ¿no? Debidamente señalizado, ¿no? Almacenamiento intermedio, ¿no? De residuos sólidos, área restringida, entre otros componentes. Correcto, para recolección y transporte interno consiste en trasladar los residuos al almacenamiento intermedio, en este caso central, según sea el caso, considerando la frecuencia de recoso de los residuos establecidos para cada servicio utilizando vehículos apropiados, ¿correcto? A partir de ahí se da la recolección de que en el caso de infraestructura no se permita uso de coche de transporte o tacho con ruedas. Este se realiza de manera manual sin arrastrar las bolsas, ni pegarlas al cuerpo, ni cargarlas teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. La ruta de transporte interno se debe contar con señalización de establecimiento de salud, servicio médico de apoyo y centro de investigación, cuyo rótulo debe consignar ruta de transporte de residuos sólidos. Los vehículos de transporte de residuos sólidos no pueden ser usados para ningún otro propósito en ese caso. Y al final de cada jornada laboral, el personal de limpieza hace justamente, valga la redundancia, limpieza y desinfección de todo el tipo de sistemas y contenedores. El almacenamiento central final justamente es el almacenamiento el cual no debe superar las 48 horas, máximo 72 horas, si no, obviamente ya viene a ser un problema porque ya puede desbordar, ¿no? El área determinada de trabajo, ¿no? De fácil acceso, ¿no? Como pueden ver en esas imágenes, aquí tenemos imágenes y diseños de un área de almacenamiento de residuos sólidos final, ¿no? Tener en cuenta que los establecimientos de salud de categoría 1, 2, 1, 1, 1, 2 y 1, 3, los centros veterinarios, los laboratorios, entre otros, que generan residuos sólidos punzocortantes en cantidades hasta 1 litro por día pueden sentarse, ¿no? O almacenarse por un plazo de 30 días y calentarlos en tratamiento de disposición final y es resultado por su plan de minimización y manejo integral de residuos sólidos. El establecimiento de salud y servicio médico de apoyo de categoría 1, 2 y 3 de los centros veterinarios y laboratorios, entre otros, nos dan que si pasamos los 10 litros por día pueden almacenarse únicamente previo tratamiento y esterilización por un plazo de 7 días, ¿correcto? Y el otro de 30 días siempre y cuando sea mayor cantidad de tiempo. La valorización es cualquier operación cuyo objetivo sea el residuo uno o varios de los materiales que lo componen, sea aprovecharlo, ¿no? En función a ello, los establecimientos de salud, servicio médico de apoyo y centro de investigación buscan establecer algunos sistemas para minimizar y valorizar aún más los residuos. Materiales, reutilización, reciclado, compostaje, recuperación de aceite, bioconversión, ¿no? Y el energético, coprocesamiento, coincineración, generación de energía, en este caso en base al proceso de biodegradación, biochar, entre otros. Consideraciones para valorización: contar con un área adecuada, que no será el almacenamiento final, contar con los materiales e insumos para realizarlo, el personal capacitado y la comercialización de residuos sólidos en nivel óptimo. Tiene puntos que: reutilización, compostaje y recuperación de aceites, ¿no? Que son componentes que se pueden desarrollar. ¿Cuál viene a ser el tratamiento en este caso? Proceso por el cual justamente mediante manera física, química o biológica, algún residuo sólido se busca reducir o minimizar su potencial de peligrosidad. Es un residuo peligroso el cual se ataca a la parte física, química y biológica del residuo para justamente que no sea peligroso. Correcto, y con ello justamente ir a aquellos puntos justamente donde no existen preparadores y realizar la disposición final. Anexos de la NTS vamos a tener la parte de la zonificación, neutralización, estabilización, polarización, esterilización, ¿no? Entre otros. Contar con la aprobación del instrumento ambiental, cuando el establecimiento de salud, cuando se modifique, ¿no? Pretende cambiar de tratamiento, implementar algo. ITS, contar con la aprobación del proyecto, ¿no? Entre otros sistemas. Cuando el establecimiento de salud, servicio médico de apoyo y en este caso centro de investigación se encuentra en funcionamiento y no cuenta con un instrumento de gestión ambiental, deberá realizar un PAMA, el cual debe ser actualizado, ¿no? Esto lo establece la norma. La recolección y transporte interno, como pueden ver, uno es una compactadora y el otro es un furgón cerrado.
Ya vemos la diferencia, ¿no? Obviamente a nivel de volumen, el gobierno municipal, por el tema del sistema de prensado, constituye y puede llevar más residuos, en cambio este no. Correcto tener en cuenta que los equipos personal más adecuados, coches adecuados, balanza, registro diario, EPPs debidamente registrado y contar con los manifiestos de residuos peligrosos. Tener en cuenta directamente que los establecimientos de salud categoría 1, 2 y 1.1 pueden ser dispuestos en los rellenos sanitarios administrados por municipales donde no existen empresa operadora. Los residuos contaminados provenientes de las categorías señaladas previamente a su disposición deben ser tratados, ¿correcto? A partir de ahí se tiene la disposición final donde tenemos procesos u operaciones de poner en un lugar los residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. Relleno sanitario y relleno de seguridad. En este caso, directamente ese requerimiento por disposición final, en este caso, que tiene que ser un relleno de seguridad o relleno sanitario o un relleno mixto, si que fuese el caso, ¿no? Relleno sanitario, de seguridad, entre otros, deben estar debidamente registrados, autorizados por el MINA. ¿Correcto? ¿Y qué tipo de uniforme van a tener? EPPs. Acondicionamiento de transporte, almacenamiento y tratamiento con pantalón largo, chaqueta, manga larga, gorra, material resistente e impermeable color blanco. Y para el tratamiento traje aluminizado. Guantes de PVC, nitrilo, zapatos de goma, seguridad, botas de PVC, zapatos de seguridad, mascarilla, y respirador contra los aerosoles, ¿no? Y respiradores justamente de media cara. ¿Correcto? Y así es como se disponen, por ejemplo, lo que corresponden los punzocortantes. ¿Correcto? Y en algunos ambientes seleccionados o limitados de dicha manera. Bueno, ahí es donde terminamos nuestra sesión del día de hoy. Muy agradecido a todos por su gentil apoyo, por su tiempo y ya nos estamos viendo.